Amén. Amén. Pues ahora continuaremos con la predicación de la palabra. Os animo a que busquéis en vuestras Biblias el libro de Daniel, capítulo 5, pero le he pedido en este caso a Charles y Roxana que puedan hacer la lectura en Daniel capítulo 5. Vamos a leer del 1 hasta el 16. No vamos a leerlo entero, pero del 1 al 16 lo vamos a leer. Los niños que lo escuchen también, porque arriba les van a hablar del mismo pasaje. Así que vamos a estar atentos a esta lectura y después ya los niños podrán subir para arriba. Leemos entonces Daniel 5 del 1 al 16. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata de Nabucodonosor. Su padre había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebiera en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana, comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores y a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más. También sus nobles quedaron perplejos. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: «Oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre. Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, llámese pues ahora a Daniel, y él declarará la interpretación». Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey habló y dijo a Daniel: «¿Eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad
como tercero en el reino. Palabra del Señor. Yo me voy a poner el reloj porque en agosto me despisto un poco más, entonces no quiero que salgamos a las 3. ¿Cuál es la peor noticia que te han dado nunca? Quizá pues que hoy no repartimos a domicilio, ¿verdad? Bueno, no creo que esa sea la peor que te han dado. No nos queda pizza de jamón y queso, tampoco creo que sea esa. Quizá un diagnóstico de una enfermedad incurable, quizá la muerte de algún familiar, quizá el saber que tienes que dejar todo lo que conoces, todo lo que amas a un lado e irte a otro lugar lejano. Todos probablemente hemos recibido malas noticias. Pero ¿recuerdas la persona que te dio las malas noticias? ¿Recuerdas el cómo lo hicieron? ¿Recuerdas no solo el contenido, sino todo lo que envolvía al mensaje? Y te pregunto, ¿estarías tú preparado para darle malas noticias a alguien? Sé que los médicos, he estado investigando un poco, los médicos les forman, tienen que estudiar cómo dar las malas noticias. Uno no puede ir de cualquier manera y dar un diagnóstico, en este caso negativo, pues sin conocer al paciente, sin tener en cuenta sus sentimientos, sin tener en cuenta muchas cosas. Entonces a los médicos les tienen que formar para dar malas noticias. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana, ¿estamos preparados nosotros para dar malas noticias? ¿A qué estamos llamados como pueblo en medio de una sociedad que odia y que desprecia a Dios? Decía un autor, dice, no hay mentira mayor que una verdad mal comprendida. Hoy seguimos con el libro en Daniel, donde estamos viendo cómo el pueblo de Dios tiene que vivir en medio de una sociedad o de un entorno hostil a Dios. Un entorno donde no solo no se reconoce a Dios, no solo no se le glorifica, sino que además se hace burla del Señor. Se ríe, se le falta el respeto, se blasfema contra Él. Me imagino que todos os vienen a la mente casos de vuestro entorno más cercano, de las noticias, de los medios de comunicación. En todos lados, si te fijas, al final se acaban burlando del Señor. El capítulo 5 de Daniel nos muestra que el pueblo de Dios tiene la responsabilidad de anunciar al mundo el juicio de Dios y las terribles consecuencias del pecado. Dicho de otra manera, somos portadores de un mensaje impopular. Hemos leído al principio de este capítulo cómo este rey, uno de los sucesores de Nabucodonosor, no sabemos exactamente si era el hijo, aquí leemos, ¿no? Se dice tu padre Nabucodonosor, pero eso es porque la traducción simplemente dice padre, podría ser el abuelo, podría ser otra persona de su ascendencia. Pero bueno, tenemos que Belsasar, este rey, es uno de los sucesores de Nabucodonosor y este rey celebra esta gran fiesta donde, como hemos leído y como también nos podemos imaginar, pues hay ese desenfreno, hay alcohol, hay inmoralidad, hay idolatría, hay pues un fiestorro de los de época, ¿no? Pero hay algo en medio de toda esa fiesta y celebración que interrumpe, que un poco lo remueve todo, lo sacude. Una mano y un mensaje que aparece en la pared a la vista de todos. Y desde ese momento lo que era una fiesta que lo estaban pasando en grande se transforma en un momento de angustia, de preocupación, de miedo. Los sabios y los adivinos del rey no pueden interpretar el mensaje que hay en la pared, pero entonces la reina recuerda la historia de un hombre que se llama Daniel,
que en el pasado había interpretado correctamente los sueños del rey Nabucodonosor. Y entonces el rey investiga, pregunta a Daniel si él es capaz de interpretar el mensaje de la pared y dice: si lo haces te voy a ofrecer un montón de regalos, vas a ser muy importante aquí. Y en el versículo 17 ya leemos la respuesta de Daniel. Sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. A partir del versículo siguiente leemos el mensaje de Daniel al rey Belsasar. Y en ese mensaje que Daniel le da a ese rey podemos identificar 3 partes del mensaje impopular del cual somos portadores a este mundo. 3 partes de este mensaje impopular para el mundo. La primera parte, una invitación a la reflexión histórica. Un filósofo dijo lo siguiente, dice que el ser humano no aprende de las lecciones de la historia, es la lección más importante que nos enseña la historia. Se entiende bien, ¿no? Es un poco paradójica, pero está diciendo, lo que nos enseña la historia es que no aprendemos de la historia. Y aunque suena paradójico, lo cierto es que en la palabra de Dios vemos esta realidad una y otra vez. Y esto es lo que vemos también en la vida de este rey, el rey Belsasar. A partir del versículo 18 vemos cómo Daniel invita a Belsasar a considerar por un momento la historia de su antepasado. Versículo 18 dice: Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería, mataba, y a quien quería, dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería, humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Esto lo vimos la semana pasada con Eduardo, así que lo tenemos fresco en Daniel capítulo 4. Y lo que vemos aquí es que Daniel, antes de llegar a ese mensaje que se había escrito en la pared, hace un pequeño resumen al rey Belsasar de lo que había sucedido años atrás, donde uno de sus predecesores más importantes había sido humillado por Dios debido a su orgullo y a su soberbia. Una vez más, Daniel apunta a la soberanía de Dios, señalando que sí, Nabucodonosor era el rey que era la pera, lo tenía todo, era grande, tenía riquezas, poder, hacía lo que quería, ¿veis?, ¿no? A quien quería mataba, a quien quería dejaba con vida, a quien quería exaltaba, a quien quería humillaba, ¿verdad? Pues este rey tan grande, le está explicando Daniel, tan potente, tan fuerte, no pudo hacer nada contra Dios. Cuando se dejó llenar de soberbia, de arrogancia, Dios lo humilló. Y toda esa grandeza, todo ese poder que tenía, ¿de qué le sirvió? No le sirvió de absolutamente nada. No le habría ido mal a Belsasar hacer una reflexión, ¿verdad?, sobre la historia de Nabucodonosor y darse cuenta de que el orgullo y la soberbia son malos compañeros de viaje para un gobernante y que te pueden llevar a perderlo todo. Una mirada al pasado, acompañada de un espíritu reflexivo, le habrían ayudado a Belsasar a no caer en los mismos errores que sus antepasados y le habrían ayudado a reconocer al Dios de Israel como el único Dios vivo y verdadero. ¿Pero qué pasó con Belsasar? Pues lo que hemos leído en esta mañana, que no echó su mirada atrás, que escogió vivir sin tener en cuenta lo que había sucedido antes que él estuviera en el poder. En ningún caso él hizo una reflexión sobre la historia. Daniel empezó su mensaje a Belsasar invitándole a mirar al pasado. Y de la misma manera,
el mensaje impopular que tenemos nosotros, el que tiene la Iglesia para el mundo, contiene en primer lugar una reflexión histórica, una invitación al mundo a mirar al pasado. En nuestro diálogo con el mundo y con una sociedad que rechaza a Dios y en la que no encajamos, estamos llamados a invitar a la gente a mirar al pasado, a que se den cuenta de que los problemas que sufrimos hoy en día no son problemas nuevos, son problemas que llevan existiendo desde que Adán y Eva cayeran en pecado. La pobreza, desigualdad social, inmoralidad sexual, abuso de sustancias, corrupción, violencia, guerras. ¿Todo eso es nuevo? Todo eso es de siempre, desde que el ser humano cayó en pecado. Así lo dice Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés 1, del 9 al 11, dice: lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. ¿Qué está aquí diciendo el predicador Eclesiastés? Pues que el ser humano no se enfrenta esencialmente a nada nuevo. El ser humano, por naturaleza, también carece de esta capacidad o de este deseo de reflexionar sobre la historia y sobre el pasado. ¿Y por qué pasa esto? Pues, ¿por qué caemos en los mismos problemas de siempre? ¿Por qué estamos con problemas arrastrando? ¿Por qué siguen habiendo guerras? ¿Por qué nos seguimos peleando? Etcétera, etcétera. Porque el ser humano no se para y no reflexiona. Prefiere vivir pensando en el aquí y el ahora. Pensar da pereza, ¿verdad? Seamos honestos, pensar no nos gusta porque hay que esforzarse y no nos gusta esforzarnos, así que preferimos no pensar. Pero no pensar pues tiene sus consecuencias negativas. De hecho, el ser humano normalmente cuando mira para el pasado lo hace con una actitud en plan paternalista, ¿no? Como para, mira, pobrecillos, ¿no? Esta gente del pasado que no sabían nada, que no tenían ni idea, que no sé, y ahora sí que sabemos, ahora sí que somos listos, ¿verdad? Ahora sí que somos avanzados y estamos en la cúspide del desarrollo. Y sin embargo uno investiga y se da cuenta que ¿qué? Pues que el siglo XX es el siglo con más muertes de toda la historia. Uno sigue investigando y se da cuenta que hoy en día ya ni se sabe, no se atreve el mundo a decir qué es un hombre y qué es una mujer. ¿Realmente, objetivamente podemos decir que estamos en la cúspide del desarrollo? Seguimos enfrentándonos a los mismos problemas que llevan siglos y siglos existiendo. Entonces, la Iglesia está en el mundo, en parte, para invitar al mundo a reflexionar en el pasado, a reflexionar, a mirar hacia atrás, a pensar, bueno, ¿y esto por qué pasa? ¿Cómo es que estamos otra vez con los mismos problemas de siempre? Nuestro mensaje a la sociedad, en parte, es mirar a la historia, mirar y analizar ese empeño del ser humano de alejarse de Dios, de rechazarle, de entregarse una y otra vez a las cosas que le perjudican. Nuestro mensaje impopular es decirle al mundo que reflexione sobre la historia y que entienda que los problemas que tenemos no son nuevos. Daniel le recuerda a Belsasar que Dios intervino en la historia. Intervino para que, en este caso, Nabucodonosor, por un lado, disfrutara de toda esa gloria y esplendor, de ese poder y riquezas. Intervino para castigar su orgullo, su soberbia. Intervino también para restituirlo cuando Nabucodonosor entendió lo que vimos al final del capítulo 4, que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Invitemos, por tanto, a nuestro entorno a reflexionar sobre la historia. Cuando se te estén quejando de algún problema, ¿no? De que el ayuntamiento hace esto o deja de hacer esto, ¿no? De que
Cuando te comenten, quizá escandalizados por el último asesinato que han escuchado en las noticias, cuando gente de tu entorno comparta contigo la indignación por lo que ha hecho el vecino del tercero, cuando todas estas cosas pasen, podemos entender, comprender, exacto, escuchar, pero a la vez podemos animar a la reflexión. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿No? Porque a mí también me pasó esto. ¿Cómo es que nos peleamos? ¿Cómo es que todas las cosas no van como deberían ir? ¿Cómo es que después de tantos siglos seguimos con los mismos problemas? La reflexión histórica, entonces, es parte de nuestro mensaje impopular al mundo. Por supuesto, esto no va solo, va ligado a la siguiente parte del mensaje, la cual es una reflexión personal. Estamos llamados a invitar a la gente a una reflexión personal. La reseña histórica que ha empezado Daniel es solo un punto de partida para pasar a lo siguiente, una reflexión personal sobre Belsasar y sobre su propio pecado. Versículo 22 en adelante dice así: Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo. Y han traído delante de ti los vasos de su templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos, y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Por lo cual Él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Todo este contexto histórico en el que Daniel está situando al rey Belsasar sirve ahora para que el propio rey pueda reflexionar sobre su propia conducta y sobre sus propias faltas. Daniel confronta aquí a Belsasar con la realidad de su propio pecado, de su maldad. Y vemos que en pocas palabras le saca una lista larga de afrentas, ¿verdad? Versículo 22, mas tú no has humillado tu corazón. Versículo 23, te has ensalzado contra Dios, has bebido vino en los vasos del templo, has adorado a otros dioses. Y sabemos que la lista podría ser muchísimo más larga, ¿verdad? Y toda esta lista ya es suficiente para que Belsasar se ponga a reflexionar seriamente sobre su vida. Pero, sin embargo, fijaos que en el versículo 22 encontramos un agravante a todo su mal, porque lo que hacía ya estaba mal, pero es que encima el versículo 22 dice: mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, dice, aunque sabías todo esto. O sea, esa historia de la que hemos hablado antes, no es que él no la supiera, no es que Belsasar no se... yo es que no lo sabía, no me había enterado. La sabía, pero ¿qué pasa? Que no había reflexionado sobre ello. Él sabía del peligro de la soberbia y el orgullo. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Fijaos los versículos anteriores, cuando aparece la mano y escribe ese mensaje en la pared, ¿cuál es la reacción de Belsasar? La vemos en el versículo 6. Dice: entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de su cadera se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. Le da un chungo, digamos, le da el nervio, se pone malo, ¿no? ¿Pero por qué? Después llama a gritos a los sabios, con nervio, vienen, no saben interpretar. Y el versículo 9 dice: y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más. ¿Qué le está pasando a este rey? ¿Acaso le ha sentado mal la comida? ¿Se le ha subido el vino a la cabeza? ¿De qué tiene miedo Belsasar? Si están ahí adorando a los dioses, ¿no se supone que estarán contentos los dioses? ¿Por qué se asusta? Y de hecho, el nombre Belsasar significa Bel me protege. O sea, el dios Bel, uno de los dioses que tenía, se supone que le protegía. Ese era su nombre.
de qué tenía tanto miedo este hombre. Pues su conciencia es el que lo acusa. Belsasar tiene miedo porque él sabe que está pecando. Él sabe que es culpable. Él sabe que su vida no está bien, que lo que está haciendo es realmente malo. Daniel le recuerda que él sabía lo que había ocurrido con Nabucodonosor y simplemente lo había ignorado. Y también sabía que eso de querer humillar a Dios, al Dios de Israel, pidiendo las copas del templo, era algo realmente miserable. Su propia conciencia le acusó de su pecado, que necesitaba hacer una reflexión personal. Daniel resume la culpa de Belsasar de la siguiente manera. Al final del versículo 23 leemos: «Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado». Esta es la esencia del pecado de Belsasar y es la esencia del pecado de toda la humanidad. No hemos glorificado al Dios que tiene nuestra vida en sus manos, el que es dueño de todos nuestros caminos. Podemos pensar en muchos pecados, podemos pensar, como hemos dicho, la soberbia, el orgullo, podemos pensar en las adicciones, inmoralidad sexual, en un montón de pecados, pero al final todos estos pecados son manifestaciones superficiales de algo mucho más profundo, de que hemos ignorado a Dios, le hemos dado la espalda y no le hemos glorificado. No le hemos reconocido como Él debería ser reconocido. No le hemos dado a Dios el lugar que se merece en nuestra vida. No le hemos dado prioridad en nuestras decisiones. No hemos considerado su grandeza, su majestad y su santidad. Y fijaos cómo este texto no nos permite esa excusa fácil de lo que he dicho antes. Yo es que no lo sabía. Esto lo llevamos en el ADN. Y lo sabéis, todos los que habéis convivido con niños pequeños, sabéis que la excusa de no lo sabía es de las primeras que aprenden o que te sueltan, ¿no? Le echas la bronca por algo, o le riñes por alguna cosa. Es que no lo sabía. Es que no lo sabía. La mayor parte de las veces lo sabían o no lo sabían. Sí que lo sabían. Alguna vez, podrá ser que sea culpa nuestra, pero la mayor parte de las veces, hasta los niños de 2 años, y no acuso a ninguno en particular, pero cuando un niño coge algo y sale corriendo, ¿por qué corre? Porque sabe que no lo tiene que coger. Desde pequeños tenemos conciencia de pecado. Desde pequeños. Alguna vez, como digo, los niños lo dirán de forma sincera, pero todo ser humano, esta excusa de no lo sabía, no le sirve. De la misma forma, el mundo que nos rodea, en lo profundo de su ser, sabe que está pecando contra Dios. Sabe que está en rebeldía contra el Señor del cielo. Su propia conciencia les acusa. Y esto lo dice la palabra de Dios. No es que me lo invente yo, no es que aquí haya hecho una interpretación demasiado atrevida. La palabra lo dice claro. Romanos 1, versículo 18 en adelante. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Nadie tiene excusa delante de Dios. El ser humano ha sido dotado de conciencia por parte de Dios. Y esta conciencia le acusa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que pues cuanto más mal utilizas la conciencia, pues peor funciona, ¿no? Cuando tú usas algo para algo que no es su propósito, pues se acaba estropeando. La conciencia del ser humano está estropeada por el pecado. No es perfecta.
pero es suficiente para acusarlo delante de Dios. Si tú, en vez de tirar los restos de la comida a la basura, los tiras por la pica, por el desagüe, ¿qué pasará? El desagüe, al final, dice basta, ya no traga, ya no funciona, porque no está diseñado para eso. La conciencia humana, después de forzarla, después de ignorarla, después de luchar contra ella durante años y años y años, al final, ¿qué pasa? No funciona bien, no funciona perfectamente, pero funciona suficientemente como para acusarnos delante de Dios. Nadie tiene excusa. Nadie puede decir, no lo sabía. Volviendo al mensaje de Daniel, vemos también como este texto apunta hacia lo absurdo del pecado. Dice, cuando describe la idolatría del rey Belsasar, en versículo 23, hacia la mitad, dice, has alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Ni ven, ni oyen, ni entienden. Belsasar, estás adorando a trozos de piedra, estás adorando a un palo. Qué absurdo es eso. Qué tontería más grande, ¿verdad? Y sin embargo, al Dios que tiene tu vida en su mano, al que tiene todos tus caminos, a ese no le has glorificado. Bueno, si leemos un poco más en Romanos 1, vemos descrito a la perfección esta tendencia natural del ser humano caído. Versículo 21, en Romanos 1. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano ha cambiado la gloria del Dios incorruptible por cosas vanas, por cosas falsas, por todo tipo de ídolos que no ven, que no oyen y que no entienden. Y eso es lo absurdo del pecado. Y es cierto, todo el mundo que conocemos que no adora a Dios está adorando a ídolos. Todo el mundo se ha buscado un sustituto vergonzoso para Dios. Y quizá pensamos que hoy en día esto de los ídolos ya no existe, ¿verdad? Esto de los ídolos es de esa época que eran muy supersticiosos, pero os sorprenderíais. Últimamente, estos meses hemos visitado varias casas, os sorprenderíais de la cantidad de budas que hay en un montón de casas, por si acaso. No, yo no creo en estas cosas, pero por si acaso lo tengo. Te sorprenderías de la cantidad de negocios que tienen el gatito ese con la pata así. Lo habéis visto, ¿verdad? ¿Eso qué es? Pura superstición. Yo no creo en esas cosas, pero por si acaso, por si funciona, ¿verdad? Que me vaya bien el negocio. La idolatría sigue existiendo. Prefieren confiar en un trozo de una piedra, de una gema que han encontrado en no sé dónde, que tiene el poder para hacerte no sé qué, en vez de orar a Dios. Hombre, Dios, eso son tonterías, Dios no existe. Ese es el mundo en el que vivimos. Preferimos creer en cualquier chorrada que el mundo nos ofrece antes de volvernos al Dios que tiene nuestras vidas en sus manos. Igualmente, es verdad que hay esta clase de idolatría, hay la otra tipo de idolatría, ¿no? De cosas un poco más intangibles, nuestro trabajo, nuestra posición económica, nuestra posición social. Muchas personas las idolatran, hacen todo para mejorar en esos sentidos, para que los demás me reconozcan, para tener posición, tener un nombre, escalar en la empresa. El ser humano, como dice Calvino, el corazón es una fábrica de ídolos. De cualquier cosa podemos hacer un ídolo. De cosas buenas, como nuestros hijos, como las bendiciones que Dios nos da, las podemos pervertir y convertir en ídolos. Y eso es lo absurdo.
que adoramos a ídolos, pero nos olvidamos del Dios que tiene nuestras vidas en sus manos. Pues hermanos, parte de nuestra misión en esta tierra es invitar al mundo, invitar a la gente que nos rodea a una reflexión personal, a darse cuenta que están adorando a dioses falsos, que están invirtiendo su vida en cosas que los van a dejar totalmente vacíos, que son mentiras. Parte de nuestro mensaje impopular a este mundo es invitar a una reflexión personal sobre la propia culpa. Porque si somos honestos, es posible que el primer punto, ¿no?, esa reflexión histórica de el ser humano tiene algo que no funciona bien, eso seguramente alguien nos lo conceda. Alguien nos dice, es verdad, es que siempre estamos igual, siempre estamos peleando, solo hace falta ver el Congreso de los Diputados, ¿verdad? Se ponen los más, tendrían que ser los más, ¿cómo decirlo?, formados, ¿verdad?, los más civilizados, y es lo que es, ¿no? Alguien podría concedernos, es verdad, el ser humano no funciona del todo bien. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando te señalan a ti. El ser humano no va bien, pero tú tampoco vas bien. Tú eres parte del problema. Ahí ya la gente, no, hombre, yo soy bueno. No, vale, no soy el mejor de la historia, no soy el santo más santo, pero soy bueno. Ni engaño, ni robo, ni mato a nadie. La gente, cuando piensa en sí misma, suele pensar de forma muy elevada. Pero nuestro mensaje a la gente que queremos y que no conoce al Señor es decirle, mira, tú eres culpable, tú eres pecador y estás mal delante de Dios. Llamemos entonces a nuestro entorno, a esa reflexión personal sobre el pecado. Ayudemos a la gente a pensar en su propio pecado. Obviamente aquí la estrategia más sabia seguramente no es, pues eso, salir, oye vecino, que no robes más, que eres un pecador, que no insultes, que no engañes a tu mujer. A ver, si hay mucha confianza lo podemos decir, ¿verdad? Pero quizá lo mejor a la hora de confrontar el pecado de los demás es que vean el nuestro. No que pequemos contra ellos. Explicarles, mira, yo también tengo el mismo problema que tú. Yo he caído, vale, quizá no he hecho esto, pero yo he hecho esto en mi vida. Yo soy pecador, yo comparto la misma condición que tú tienes. Y cuando nosotros nos mostramos vulnerables ante el mundo, cuando nosotros demostramos que también somos frágiles, que también hemos caído, es probable que entonces se nos abran más. Oye, no, hombre, no, si tú eres muy majo, no, bueno, yo también hago esto y lo otro, ¿no? Tenemos que animar al mundo a reflexionar sobre su propio pecado. Seguimos adelante y llegamos al final. Hemos visto que somos portadores de un mensaje impopular, un mensaje que invita a la reflexión histórica, un mensaje que invita a la reflexión personal. Y por último, nuestro mensaje impopular es un mensaje sincero sobre las consecuencias de nuestro pecado. Si leemos el versículo 25, ya llegamos a ese mensaje que se escribió en la pared y dice así, y esta es la inscripción que fue trazada, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Esta es la interpretación del escrito, Mene. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Aquí está este mensaje tan enigmático, tan difícil que no podían entender ni los adivinos ni los sabios. Aquí Daniel le presenta la interpretación de este mensaje. Mene, como contado, podríamos decir, ¿no? Y Dios le está diciendo, tu reino ha sido contado. O sea, se le ha puesto fin, se te acaba la cosa, se te acaba todo. Tekel, pesado, has sido pesado y te falta peso. O sea, no has dado la talla, no has sido suficiente, no eres, podríamos decir, bueno. Y Peres, ¿no? Tu reino es dividido
y entregado a los medos y los persas. Este rey que pensaba que estaba en la cresta de la ola, que pensaba que era lo más de lo más, que era muy grande, que tenía un imperio tremendo, este rey ahora se encuentra que ya no tiene nada, que toda su grandeza, que todo su esplendor son inútiles delante de Dios. Si el rey Belsasar pensaba que quizá iba a evitar el juicio divino, encontramos todo lo contrario. Dios le dice: tu reino ha sido contado y se le pondrá fin. Si pensaba que quizá, yo como he adorado a los dioses y todo eso, quizá en el juicio que reciba, ahí salgo bien. Has sido pesado y no has dado la talla, te falta. Y por último, ve que todo lo que él amaba, lo que él disfrutaba, su honor, su gloria, su reino, sus riquezas, resultaron que al final no eran suyas, que Dios decide dárselas, en este caso, a los persas y a los medos. En 4 palabras, Belsasar pasa de ser el rey, el alma de la fiesta, el máster de todo, a ser un don nadie, a darse cuenta de que no tiene nada. Y esto también es parte del mensaje que nosotros tenemos para este mundo. El pecado que hemos contemplado en esta reflexión personal no es una tontería. No es decir, bueno, soy pecador, pero aquí todos somos pecadores, no pasa nada. Uno más, ¿verdad? El pecado, el problema del pecado no es algo que podemos solucionar con una chapuza. Bueno, pues hago esto y ya está. Pues rezo 3 Padres Nuestros y ya está, ya no hay problema. O hago esto, hago buenas obras, ya no tengo problema. El problema de sustituir la gloria del Dios incorruptible por otras cosas no es un problema menor. Es algo que ante el juicio de Dios nos condena eternamente. Y todo ser humano tiene el mismo problema. Aquí es que no somos mejores que nadie, eso que quede claro. Aquí no estamos los más especiales, los súper buenos. No. Nosotros compartimos con todo el ser humano esta condición lamentable. Tú tienes el mismo problema. Tú has sido pesado y no has dado la talla. En el juicio de Dios, tus propios recursos, tu propia dignidad, tus propias obras son insuficientes para salvarte. Tu pecado te condena y te separa eternamente de Dios. Tu pecado te hace merecedor de recibir la ira de Dios. Y no importa lo que huyas, no importa lo bueno que pienses que eres, no importa los voluntariados que hagas o las donaciones a las ONGs, etcétera, etcétera. No importa que siempre saludes y que digas que no haces daño a nadie. Ante el juicio de Dios, todos somos culpables. Romanos 3:23, lo sabemos de memoria, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Este es parte de nuestro mensaje a este mundo y a las personas que nos rodean. Hay un juicio de parte de Dios. Eres pecador y todo aquello que ahora amas y que consideras más importante en tu vida te será quitado para siempre. ¿Creéis que es un mensaje impopular? Bueno, es un mensaje bastante impopular, ¿verdad? No es un mensaje ni siquiera agradable de oír para los que estamos aquí. Pero es nuestra responsabilidad con este mundo. Tenemos que dar este mensaje. Tenemos que hacer consciente a nuestro entorno de que están en peligro. Claro, podemos pensar, bueno, ¿no se nos va a acusar de ser aguafiestas? No, ¿verdad? Eso nos pasa muchas veces. El mundo está disfrutando, aparece el cristianito, ya está, ya no. O sea, estropea, ya no pueda decir esto, no puede hacer lo otro. ¿Nos acusarán de aguafiestas? Seguramente. Pero ¿somos aguafiestas? Bueno, a veces tenemos una mala actitud y podemos serlo, ¿vale? Pero ¿somos realmente aguafiestas? No, lo contrario.
Lo contrario, lo que nosotros queremos es que la gente deje de disfrutar con las cosas, con las minucias, con la basura de este mundo y puedan disfrutar ¿de qué? Del Dios verdadero, de lo que realmente va a llenar sus vidas. Los cristianos lo que queremos es que el mundo se aparte de estar concentrado en cosas que lo único que hacen es consumirlo y llevarlo hacia el infierno, y lo que queremos con nuestro mensaje es que dejen eso, pero que se llenen de Dios, que se llenen de lo único que realmente hace disfrutar al ser humano. El vivir para solo el aquí y el ahora es una mala inversión, es algo que no da plenitud. Y abandonar al mundo, abandonar a la gente que queremos a sus pecados, tú haz lo que quieras, yo no te voy a decir nada. ¿Eso es amoroso? No es amoroso, es todo lo contrario. Es amor propio. Yo no me quiero liar la vida y decirle nada a nadie. Lo amoroso, ¿qué es? Lo amoroso es estar dispuestos a transmitir un mensaje que puede ser impopular, pero que es necesario escuchar. Por supuesto, esto es solo parte del mensaje, ¿verdad? La mejor parte viene después. El capítulo 5 acaba con estos versículos. Versículo 29. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura, le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él, que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, el medo, recibió el reino cuando tenía 62 años. Un predicador que escuché decía, aquí están las buenas noticias. ¿Qué te parece? ¿Te suenan a buenas noticias estos últimos versículos? Así de primeras no lo parece mucho, ¿verdad? Pero si tenemos en cuenta el contexto del libro de Daniel, si tenemos en cuenta lo que ya hemos visto anteriormente en este libro y si tenemos en cuenta los destinatarios, podemos empezar a discernir estas buenas noticias. ¿Qué está pasando aquí? Pues que Belsasar ha sido juzgado por Dios y ha sido condenado. Pero si recordáis, hace unas semanas estuvimos en Daniel capítulo 2 y ese sueño que interpreta Daniel de esa estatua enorme, ¿verdad?, con una cabeza de oro, plata, etcétera, etcétera. ¿Y de qué iba ese sueño? Pues de un imperio, el imperio babilonio, que luego, ¿qué pasaba? Venía otro imperio que se cargaba ese, venía otro, venía otro, venía otro. Y al final de todos estos imperios humanos, ¿qué pasaba? Venía una roca, ¿verdad?, una piedra que se cargaba todo esto y establecía un reino eterno, un reino justo, un reino que no iba a perecer. Es probable que el libro de Daniel fuera escrito para un pueblo de Dios que estaba sufriendo bajo malos gobernantes, que estaba viendo como que habían vuelto a la tierra prometida, que habían estado en el exilio antes, las cosas no iban bien. Y de hecho cada vez iban peor y estaban sufriendo bajo malos gobernantes. Y podían pensar, Dios no está en control, Dios aquí se le está escapando esto. En cambio, si leemos todo el libro de Daniel, nos damos cuenta de que Dios está en control y que Dios está cumpliendo a la perfección su plan. Y el hecho de ver que esa noche fue asesinado Belsasar y que el imperio babilonio pasó a ser el imperio persa, medo, etc., nos hace pensar en que esa profecía se estaba cumpliendo. El pueblo de Dios podía reflexionar y darse cuenta, esto del capítulo 2, ese sueño de Nabucodonosor, se está cumpliendo. Y Dios está llevando a cabo su plan y Dios está instaurando en este mundo su reino. Y ya lo vimos en el capítulo 2, pero lo tenemos que volver a pensar hoy. Esa roca que destruía, esa roca que luego se convertía en un monte, esa roca era Cristo, esa roca era Jesús. Esa roca es la roca de nuestra salvación. Y cuando pensamos en el juicio de Dios, nos damos cuenta que los que estamos aquí, igual que este pueblo de Dios que también sufría bajo malos gobernantes, pero tenía su parte de culpa. Todos somos pecadores. ¿Cuál es nuestra esperanza ante el juicio de Dios? ¿Nosotros sí que damos la talla?
Nosotros sí que en esa balanza, si Dios nos pesa, conseguiremos pasar el juicio. Bueno, no lo haremos gracias a nosotros, ¿verdad? Lo haremos ¿por qué? Porque otro ha sido pesado en nuestro lugar. Porque no llegamos al cielo por lo grandes que somos nosotros, llegamos al cielo por lo grande que es Jesús, por lo grande que es el Salvador que se entregó por nuestros pecados. Entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Estar en Cristo. Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, tenemos un mensaje impopular con el mundo, tenemos la responsabilidad como pueblo de Dios que el mundo sepa que hay un juicio, pero también tenemos la responsabilidad de dar esperanza, de que entiendan que ese juicio de Dios es verdadero, pero que Dios mismo ha provisto salvación para ese juicio. Y que todos los que estén en Cristo Jesús estarán con Dios, estarán en ese reino eterno. Así que como iglesia celebramos y damos las gracias a Dios por esta realidad, pero también tomamos en serio este trabajo difícil de transmitir un mensaje impopular, pero amoroso para el mundo. Así que vamos a pedirle ahora ayuda al Señor. Vamos a orar, a responder en oración a su palabra y vamos a pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría para hacerlo bien.